Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Chris Catalyst formó parte de Ghost en la era prequel y parte de la era Impera, siendo despedido de la banda hace ya algunos meses. En una reciente entrevista con Guitar World, Chris reveló algunos detalles de su paso por Ghost, y a continuación te cuento un resumen. Sobre cómo llegó a formar parte de la banda, Chris dijo: "Fue a través de un amigo. Fue su productor, Tom Dalgetty, quien sabía que necesitaban un músico. Acababa de terminar una gira con Ugly Kid Joe. En ese momento acababa de comprar una casa con mi novia y cuando volví, ella me dijo que todo había terminado y no tenía dónde vivir. Vivía en el sofá de una sala de ensayo, sin saber qué haría después. Pasaron unos días y recibí una llamada diciendo que había una banda que buscaba un músico. Dije que sí antes de saber qué banda era, luego me dijeron que se trataba de Ghost. Conocía el nombre y había visto unas fotos. Luego de escucharlos, supe que tenían grandes melodías. Hice un video tocando y se lo envié al jefe y me dijo que tenía el trabajo, pero que debía tomar en cuenta dos cosas. La primera, que serían muchas giras, lo cual fue genial para mí. Y además que no iba a tener muchos solos de guitarra, lo cual fue mejor porque amo el ritmo. Con Ghost todo era muy coreografiado, muy planeado. En cuanto al equipo y las guitarras, Chris comentó: Tobias y el guitarrista anterior a mí eligieron las guitarras Phantom M. Son estupendas, además que tienen un aspecto llamativo. Incluso antes de Ghost las utilicé. En Ghost gran parte fue elegido por nosotros y también por el equipo. Sobre la canción más difícil de tocar dijo: Watcher in the Sky tomó un poco de tiempo. Spirit es una que tiene solos duales y fue una parte complicada. Para Per también fue difícil, y eso que él es un genio de clase mundial en esto. Mi favorita fue Kaisarion. Tiene riffs, pero también partes progresivas, algunas me recordaban a Iron Maiden. Creo que es la primera canción que Tobias escribe en tono mayor. La gente parece escribir de cierta forma por defecto y yo tiendo a inclinarme por las tonalidades mayores. Creo que por eso la disfruté muchísimo. Es mucho más mi esfuerzo para tocar canciones tristes, porque no soy una persona muy triste.